Los cambios hormonales durante la pubertad pueden aumentar el riesgo de algunas niñas a sufrir depresión. Y para profundizar en este tema, me encuentro acompañada con el doctor Javier Cantarero. Él es cirujano y gineco-obstetra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto, Edna. Siempre es un placer poder estar aquí, compartir con ustedes y con nuestra población en general bastantes temas de interés que mucho merece la pena poder hablar, porque y en esta ocasión pues hablar sobre lo que es la depresión, que todos sabemos que tiene un factor o un trasfondo psicológico. Totalmente. Pero también la depresión es una enfermedad que tiene que ver con factores sociales y biológicos. De hecho, ya está catalogada como una enfermedad crónica. Sí, la depresión es mucho más común de lo que parece, y a diferencia de lo que muchos pensamos que pueden ser estadios en donde nosotros nos ponemos tristes o está deprimido, dice mucha gente, la depresión es una enfermedad crónica que suele afectar bastante a la población y más a mujeres que a los varones, hasta en una relación de 3-1. Entonces tiene que ver mucho, como te decía, con factores biológicos, y dentro de estos los trastornos hormonales que sufre más que todo la mujer en diferentes estadios de la vida. Exacto, porque seguramente se están preguntando qué hace un ginecólogo hablando de temas psicológicos, pero es que está muy ligado a los cambios hormonales. Y como yo decía al inicio, ¿cómo puede afectar estos trastornos en la pubertad el futuro de estas niñas? Sí, lo que pasa es de que no es que a nosotros digamos de que los trastornos hormonales causan la depresión, no. La depresión es una enfermedad multicausal que está ligada a múltiples factores de riesgo. Cuando nosotros juntamos muchos factores de riesgo, entonces surge el problema. La depresión es una enfermedad que viene ligada también a la herencia. Tiene un factor hereditario. Entonces, si vos sos una persona que tiene el factor predisponente, entonces cuando vos juntas otros factores puede surgir el problema de la depresión. Una niña, por ejemplo, que viene de una familia disfuncional que sufre maltrato psicológico a los 5 años, cuando esta niña se exponga a su primera menstruación, entonces va a pasar por un periodo en donde va a ser más vulnerable a lo que es la instauración de un problema como la depresión. Y si nosotros como médicos no tenemos el tacto de poder detectar a tiempo estos problemas, imagínate, esta niña que me acude a mí por su primera menstruación, entonces la voy a dejar pasar hasta que se encuentre después de la adolescencia con un problema mayor, donde un médico que tal vez la refiera, donde un psicólogo o un psiquiatra, y la niña ya va a estar visitando 3 médicos diferentes, en donde de por sí la depresión es un problema donde es difícil hablar por los diferentes estigmas, entonces tal vez ya sea un problema que es muy difícil revertir. También existe la depresión silenciosa. ¿Cómo identificarlo? Sí, es que la depresión es una enfermedad silenciosa precisamente porque la gran mayoría de las personas que padecen de depresión sonríen. Sí. Muy raras veces la persona va a dar a conocer frente a la sociedad los signos propios de la depresión hasta que ésta se vuelva un problema, como te digo, mayor o muy difícil de abordar. Entonces, normalmente más del 50% de las personas sufren algún estadio depresivo en algún momento de su vida, y se estima de que, como te digo, más del 50% de las mujeres y el 25% de los hombres van a padecer de un trastorno depresivo. Y ahora con el boom de los métodos anticonceptivos, sobre todo a base de progesterona, se ha visto un aumento en los casos, en los episodios de depresión en la mujer. ¿Y por qué te digo progesterona? La progesterona es la hormona del embarazo, la que se encarga de preservar el embarazo, y esta se asocia también a lo que es la falta de la apatía sexual, la falta de interés. Por eso es que nosotros vemos que las embarazadas son susceptibles, las pones a ver una novela, le contás una historia triste y se ponen a llorar. Sí. Porque esta es la hormona que está ligada precisamente a estos estadios. Sobre todo en la etapa de la menstruación, ¿no? Que andamos como más sensibles. Así es, entonces, y muchos, sobre todo los varones, subestimamos a veces, es que anda con la regla, es que anda con cambios hormonales. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, subestimar las cosas, y peor aún como médicos. Si no tenemos nosotros la debida preparación para ser los consejeros que debemos de ser, entonces vamos a pasar por alto estas cosas
y no sabemos si pudimos haberlo detectado a tiempo. Estamos en una época de mucha nostalgia, hay personas que tal vez este año perdieron familiares, entonces sí o sí muchas veces entra la depresión en esta época, aunque no lo queramos porque estamos recordando ese ser querido que se nos fue, incluso ya estábamos hablando sobre la depresión a través del luto migratorio que le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto también, cómo lidiar con estos episodios durante esta época? Mira, las diferentes circunstancias que nosotros nos atacan, como la partida de un familiar, la pérdida de un empleo, estos casos de Navidad donde deberían ser momentos donde nos alegra el espíritu, generalmente nos ataca la nostalgia porque ahí actúa el factor psicológico. Exacto. Pero si nosotros también tenemos un trasfondo hormonal, cosa que ninguna mujer se imagina, ninguna mujer anda diciendo, que tengo un trastorno hormonal, porque solamente se da cuenta una cuando tiene una concentración por laboratorio, cosas así. Uh-huh. Entonces es muy importante acudir donde un médico para que te aborde y te investigue qué tan predispuesta puede estar vos ante una crisis emocional, porque estas situaciones no es que causen depresión, uh-huh, sino que la desencadenan. Es como que vos tengas un volcán que permanece activo durante muchos años, uh-huh, y esa puede ser tu predisposición genética o tu predisposición psicológica, y cuando pasa este evento simplemente lo desencadena, es la cereza del pastel para que vos puedas desencadenar una enfermedad como tal, uh-huh, y muy difícil puedas salir de ahí, y eso es hablando, buscando ayuda tempranamente, porque la depresión se cura hablando, uh-huh, y en el momento es lo necesario, cosa que nosotros no queremos salir a la sociedad, no queremos abrirnos con una persona, uh-huh, y es lo que precisamente tenemos que hacer a tiempo. Y a veces es lo que precisamente hacemos nosotros, uh-huh, como familiares o como profesionales de la salud. Muchas veces cuando una persona está con estos episodios, es bueno obviamente la parte científica, pero ¿qué impacto puede tener la parte espiritual en esta situación? ¿Se pueden mezclar las dos? Sí, es muy importante que lo menciones porque jamás lo tocamos y jamás lo consideramos. Uh-huh. Precisamente porque como personas, como profesionales, a veces nosotros nos consideramos hombres de ciencia y le damos casi poca o nula importancia a lo que es la parte espiritual, porque como personas casi no la practicamos. Sí. Pero yo creo que es una responsabilidad que debemos de tener todos como hijos de Dios, tener el tacto de poderle hablar a la persona de Jesucristo y poderle transmitir. Algo que tiene la fe es que esta no solamente crece dentro de nosotros, sino también que se transmite. Y dice la palabra que la fe entra por el oír. Entonces, cuando nosotros llevamos palabras de vida en nuestra boca, la podemos transmitir a la persona y llenarla de amor, llenarla de seguridad, llenarla de autoestima, porque eso es la depresión. Uh-huh. Y como les digo, sobre todo las niñas, no es algo que ella va a exteriorizar hacia su mamá, hacia su familia, o en el caso de ustedes las mujeres, exteriorizar, uh-huh, algo hacia su pareja, porque los hombres no tenemos el tacto muchas veces para estas cosas, o no tenemos la preparación ni espiritual ni técnica. Entonces en esto tiene mucha importancia el médico de cabecera. Cada persona, uh-huh, cada familia tiene su médico de cabecera, y sea psiquiatra, psicólogo, ginecólogo, pediatra, debe tener la preparación espiritual necesaria para poder abordar a la persona. Totalmente. Porque muchas veces, referencia con el psicólogo, y entonces la niña, la mujer, ya habrá abordado 3 o 4 personas antes de poder abrirse hacia la persona, y si esta persona no la trata con la debida confianza que ella necesita, simplemente va a acudir al único consejero que le queda, que es ella misma. Y cansada y no queriendo borrar nada sobre el problema. Entonces el problema sigue evolucionando, pasa de una depresión leve a moderada y muchas veces severa, que es donde se dan los, uh-huh, casos de suicidio. ¿Cuáles serían entonces esos síntomas para no llegar a ese punto y que nosotros como familiares estemos alerta, o yo, si estoy pasando por esa situación, saber que tengo un desequilibrio hormonal? Bueno, hablando como de desequilibrio hormonal, muchas veces la paciente, ¿cómo saber de que tiene este tipo de problemas? Primero, los grupos etarios.
Los grupos etarios que más se asocian a trastornos hormonales son en la menarca, que es el primer periodo de menstrual de la mujer, que es por sí solo, no hay necesidad de buscar síntomas, la mamá debe buscar ayuda con el profesional de la salud, porque no es solamente el hecho biológico de la regla, sino también los factores psicológicos. Okay. ¿Cuáles serían y lo que es el caso de la menopausia? Ya que todos sabemos que no solamente se asocia a depresión, a tristeza, sino a la falta de apatía, la falta de apetito sexual, la resequedad. Entonces, y a la mediana edad, sobre todo las mujeres que planifican con la inyección de 3 meses, que pueden tener cambios bruscos, o solo el hecho de presentar su ciclo menstrual mes a mes, como me mencionaste. Entonces la paciente, además de las crisis, de los estadios de tristeza, vamos a ver una persona retraída, una persona que normalmente se caracteriza por ser jovial, de repente, ¿y por qué estás callada? ¿Y por qué no contestas el teléfono? ¿Y por qué me contestas así? Normalmente nosotros solemos contestar una contestación con otra y se vuelve un volcán y simplemente no nos damos cuenta de qué problema va a haber tenido. Porque me contestó así. Entonces no tenemos el tacto, ni siquiera los amigos, para poder hacer una investigación exhaustiva de la parte psicológica de la mujer y sobre todo de la parte hormonal, porque aún sabiendo que es un trastorno hormonal, no lo tratamos como tal y no instamos a que busque ayuda. Es que anda en sus días. O es loca. Que es un trastorno. Es que precisamente. O bipolar. Sí, entonces no le damos la importancia. Y hoy por hoy, en el siglo XXI, la depresión es un problema, es una enfermedad, no es una condición que pasa normalmente y que después no. Sencillamente que viene dando avisos poco a poco de un problema que más adelante se va a instaurar como tal y ahí es muy difícil sacar a la persona. He visto muchas mujeres posmenopáusicas que no logran adaptarse al cambio hormonal y entonces son esclavas de la lorazepam, son esclavas de la ribotril, son esclavas de diferentes pastillas para controlarse y precisamente lo que hacen es dañar más su sistema psicológico. Perfecto. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero ya regresamos hablando de este tema. Yo me quedo ida escuchando al doctor porque es una excelente información que nos está brindando para aclarar todas nuestras dudas. Recuerde que cortamos ahorita el live de Facebook, pero seguimos en nuestra página web www.voztv.com y si usted tiene alguna consulta que quedó pendiente, la puede hacer después del corte comercial. Ya volvemos.